Primera de Corintios capítulo 15, versículo 1 al 24. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también ¿qué? Recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Escuche esto, hermano. ¿Soy qué? ¿A través de qué? De su palabra. Si no crees en su palabra predicada, es en vano. Porque primeramente os he enseñado a las escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las escrituras, y que apareció a ¿quién? A Cefas, y después ¿a quién? Diga conmigo, a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Habla el apóstol Pablo. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo ¿qué? Resucitó. Y si Cristo resucitó, no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es ¿qué? Es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo la primicia, luego lo que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino a Dios, al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. El apóstol Pablo nos habla en 1 Corintios capítulo 15, nos habla de lo que es el evangelio. Amén. Nos dice y nos habla a través de la fe, que en vano es aquel que no tiene fe, del que no anuncie las buenas nuevas, la palabra de Dios a través del Cristo resucitado. Que el evangelio nos enseña el apóstol Pablo con las escrituras, que es la muerte. Escuche esto. Es muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Si usted aún practica el pecado, es en vano la resurrección de Cristo. Porque si usted aún practica el pecado, ¿usted está qué? Está muerto. Amén. Pero si usted predica de un Cristo que murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, y usted vive conforme a sus escrituras, conforme a su palabra, y hace su voluntad, usted está creyendo que usted fue levantado de entre los muertos y usted resucitó, que usted vive en Cristo Jesús para su gloria. Usted está aceptando y está creyendo que en usted hubo una resurrección, porque usted o nosotros estábamos como muertos en delitos y pecados. Cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, cuando aceptamos caminar en su verdad, en su palabra, fuimos ¿qué? Levantados de la muerte.
y resucitamos a través de su palabra, quien nos da vida. Filipenses capítulo 3 versículo 10 dice: quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder. Diga conmigo, poder. Que lo levantó ¿de dónde? De los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte. Hoy domingo celebran el domingo de la resurrección. ¿Para quiénes? Los que aún no han creído. Históricamente, en la celebración de la Santa Cena, recordamos el sacrificio que Él hizo en la cruz, muerte y resurrección. Históricamente. Pero diariamente en nosotros recordamos el Cristo que murió, fue sepultado y que resucitó. Porque si no creyéramos en su muerte, en vano fuera nuestra fe. Quiero considerar 3 aspectos relacionados a la resurrección. Primero, la verdad de la resurrección. Segundo, el poder de la resurrección. Tercero, la consecuencia de la resurrección. Primero, la verdad de la resurrección. La resurrección es un hecho histórico, como Pablo lo instruye o lo enseña y lo confirma, lo afirma en Filipenses capítulo 3:10. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que levantó a los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una manera u otra la resurrección de los muertos. Sobre el poder de la resurrección afirmaba que se había producido en Cristo y tiene un determinado poder, el cual Él quiere experimentar de aquel que fue levantado de entre los muertos o de la muerte. La resurrección junto con la muerte, escuche esto, la resurrección junto con la muerte es la culminación en la tierra del plan de la redención, a donde Cristo iba a vencer. ¿A quién? A Satanás en la cruz. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15 versículo 4 al 5: fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Son necesarias ambas cosas si la muerte no habría sacrificio por el pecado. Voy y repito, la resurrección es junto con la muerte la culminación en la tierra del plan de redención. Jesús murió por nuestros pecados. La paga del pecado es muerte. Sin muerte no fuera pago el precio que había por nuestros pecados. Pero Cristo murió por nuestros pecados. Jesús fue llevado a la cruz. Cuando estaba en la cruz, junto con Él, habían 2 hombres más. Jesús, antes de morir, Jesús anunció la victoria en esta tierra a gran voz. Jesús dijo: consumado es. Jesús muere y aún los que estaban a su lado estaban vivos. Para acelerar la muerte de estos 2 hombres fue necesario quebrarles la rodilla, los huesos. Pero se cumple la profecía donde decía que ninguno de sus huesos fueron quebrantados de nuestro Salvador. Él sufrió en la cruz. En la cruz Él murió, pero nos dio la victoria a través de su muerte. Juan capítulo 19 versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. El Hijo de Dios muere, el Rey de los judíos muere, pero aún faltaba algo, lo más importante, y es que sin resurrección no había posibilidad de salvación. 1 Corintios capítulo 15 versículos 16 al 17. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es ¿qué? Es inútil, es en vana, y todavía son culpables de sus pecados. Si Él no hubiese resucitado, aún hubiera condenación para nosotros. La resurrección se alcanza por medio de la fe en Cristo Jesús. Como lo dijo el apóstol Pablo al carcelero en Filipo:
Hechos capítulo 16, versículo 31. Cree en el Señor y tú y tu casa serán ¿qué? ¿Serán qué? Salvos. El acontecimiento de la resurrección de Cristo no solo fue un hecho histórico, sino que ya su acontecimiento se había profetizado, como dijo el salmista en el Salmo capítulo 16, versículo 10. Pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Pregunto algo. ¿Ustedes creen que los discípulos o sus discípulos, los que comían con él, los que andaban con él, los que vieron milagros, creían en la resurrección? No. Ninguno esperaba aquel acontecimiento. Pero ¿qué sucedió? Ahora viene el sumo sacerdote Caifás, Juan, Alejandro, y llegaron ante Pilato y le dijeron que él una vez dijo que iba a resucitar al tercer día. Queremos que ellos de noche vengan y tomen el cuerpo, lo hurten, se lo lleven, lo escondan y digan que resucitó. Pongamos guardia, sellemos su tumba. Y colocaron guardia y sellaron la tumba. Pero ¿qué sucedió? De que al tercer día la tumba estaba vacía. Los guardias dice que vieron una gran luz y tuvieron miedo y vieron la tumba vacía. Iban dos de sus discípulos camino a Emaús. Iban hablando de los acontecimientos de lo que Jesús había hecho y no creían. Dice que se les apareció el Cristo resucitado y les dijo en Lucas capítulo 24 versículo 25: qué necios son, les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las escrituras. Los demás estaban encerrados, sus discípulos. Y cuando Jesús se le apareció, ¿ellos lo estaban esperando? No. Dice que cuando lo vieron, ¿qué sintieron? ¿O qué pensaron? Era un fantasma. Se asustaron. Nadie estaba dispuesto a admitir la realidad de la resurrección. Jesús se le apareció a muchos. Dice que cuando Jesús dijo, consumado es, cuando Él muere en la cruz, ¿qué acontece? ¿Qué pasa? Un milagro. Dice que la tumba de los santos que dormía fueron abiertas y se le aparecieron a muchas personas. Muchas personas vieron a estos que habían muerto, que estaban durmiendo, ahora los estaban viendo. Jesús se le aparece a sus discípulos, se le aparece a María Magdalena, se le aparece a Pablo, se le aparece a sus discípulos y se le aparece a 500 más. Muchas personas vieron al Cristo resucitado, pero aún no creían. Tomás tuvo que tocarlo para poder creer. Y nos pasa hoy en día, mis amados. Nos sucede hoy en día que esperamos que algún día Cristo venga y podamos ver y seamos levantados para poder creer. O esperamos que algún día partamos de esta tierra para ver si nos encontramos cara a cara con Cristo para poder creer. Nos falta fe. Es por la fe. Y si usted no cree, es en vano. El testimonio es evidente entre muchas personas que vieron al Cristo resucitar. Otra evidencia de resurrección: el apóstol Pablo, aquel que perseguía a la iglesia de Cristo, dice que iba camino a Damasco cuando se le apareció ¿quién? Diga conmigo, el Cristo resucitado. Hubo un cambio en Pablo. Segundo, el poder de la resurrección. La vida eterna es la vida de Dios en el creyente. Solo Jesús es el comunicador de la vida, porque solo la vida estaba en Él. Juan capítulo 1 versículo 4. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Al que cree, el Espíritu Santo lo une vitalmente a Jesús por el bautismo del Espíritu. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 13. Porque por uno solo
espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Efesios capítulo 2, versículo 6. Y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora pasamos de la muerte a la vida. Fuimos levantados a través de su poder de la muerte a la vida eterna. La resurrección produce una dimensión de poder. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Miren lo que decía el apóstol Pablo: quiero conocer a Cristo y experimentar ¿qué? El gran poder que lo levantó de los muertos. Mateo capítulo 28, versículo 18 dice: y Jesús se le acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Filipenses capítulo 2, versículo 10 al 11 dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Pablo dijo en Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El poder de Cristo a través de la resurrección que está en nosotros. Jesús dijo: y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo de Dios sobre ti. El poder del Espíritu Santo en nosotros, que es el que nos vivifica, el que nos da vida. En Adán, el primer Adán, Dios lo crea, pero para que tuviera vida, ¿qué hizo Dios? Sopló, envió aliento de vida, su espíritu. El hombre sin el espíritu de Dios está muerto. A través del primer Adán vino la muerte, pero el postrero Adán, que es Cristo, Dios nos dio vida a través de la resurrección y vida eterna. Y por último, hermanos, la consecuencia de la resurrección. Volvemos al texto en Filipenses capítulo 3, versículo 10. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte. Dios nos llama a vivir en el poder del resucitado. No podemos, escuche esto, hermano, no podemos predicar resurrección si estamos espiritualmente muertos. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El Señor ha resucitado, la tumba está vacía. A través de Cristo hemos recibido vida. A través de Cristo Él pagó la condenación. A través de Cristo fuimos levantados de la muerte. Hoy podemos decir, a través de lo que Él hizo en la cruz: mas no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas. Cristo es y será nuestro Salvador. Aleluya, gloria a Dios, hermano. Déselo fuerte. Él vive, Él vive. Por eso nosotros no podemos tomar todos los años una semana para vivir en santidad. Debemos vivir todos los días en santidad, porque el que murió, el que fue sepultado, resucitó y vendrá por una iglesia santa que se guarda para Él, que se guarda, aleluya, para su segunda venida. Los que aguardamos, los que creemos, los que vamos ante el Señor, los que reconocemos que somos pecadores, pero que también aceptamos que uno poderoso murió en la cruz, resucitó y nos compró a precio de sangre. El que resucitó, el que nos dio vida, el que nos levantó de la muerte y nos dio vida eterna. Jesucristo el Nazareno. Aleluya.